Amén. Bueno, hemos empezado la semana pasada haciendo un estudio de la semana de la tribulación, viéndolo a través de los juicios, viéndolo exactamente a través de los sellos, de las trompetas y de las copas. El martes pasado nos quedamos en el primer sello, que el primer sello, cuando se abre, uno de los 4 seres vivientes llama al primer jinete del Apocalipsis, a ese jinete que va montado en un caballo blanco, a ese jinete que algunos lo quieren ver como una representación de Jesucristo, pero que no es otra cosa que un imitador, un engañador que se hace pasar por Cristo, ¿no? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, capítulo 24 de Mateo, versículos del 4 al 5, vamos a decir. Bueno, vamos a hacerlo desde el versículo 1. Esta es una historia muy interesante que hay que estudiarla también cronológicamente, todo lo que acontece hasta llegar a este momento, ¿no? Y este ya es la última vez en la que Jesús está en el templo. Es la última vez. Ya después de esto es cuando Jesús es crucificado. Años después es cuando se produce en el año 70 la destrucción del templo, y Cristo no volverá a su templo hasta que lo haga en esta semana de la gran tribulación, cuando Cristo venga al final de la semana y haga su entrada en el templo, ¿no? Y dice así el capítulo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Ellos estaban orgullosos de las edificaciones. Es verdad que este templo, que es el segundo templo, pero es un templo que Herodes el Grande, había reformado, le había dado mucho esplendor, ¿no? Algunos consideran como que era posiblemente una de las construcciones más importantes de la antigüedad, ¿no? En su tiempo, ¿no? Entonces los discípulos le hacen que mire la gloria del templo, ¿no? Ese templo glorioso. Es curioso porque quieren dirigir la atención de Jesús hacia el templo para que contemple la gloria del templo, sin caer en que la gloria del templo era Cristo, era la persona que les estaba acompañando. Él es la gloria del templo, ¿no? Y les contesta, versículo 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa gloria que ellos manifiestan o esa gloria que ellos ven, Jesús dice, eso no va a quedar piedra sobre piedra. Y este también es un texto curioso, porque la Biblia nos dice que Jesús dice, cuando estos callaren, las piedras hablarán. ¿A qué piedra se está refiriendo? Se está refiriendo simplemente a cualquier piedra que nos encontramos por el camino y que esa piedra va a ser la que va a hablar. Bueno, principalmente, y los comentaristas están de acuerdo en que se está refiriendo a esto. Se está refiriendo a que la destrucción del templo, profetizada ya por Daniel,
va a ser una de las cosas que va a hablar claramente de cómo van a ir, cómo son los acontecimientos, cómo son los tiempos. Así que cuando aquí Jesús no simplemente está haciendo una mirada hacia que vean que todo ese gran edificio va a ser un día destruido, sino que esa destrucción del edificio será un acontecimiento que va a hablar al mundo entero. Respondiendo él, les dijo, versículo 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Date cuenta qué pregunta le están haciendo aquí los discípulos. Dinos cuándo van a suceder estas cosas. ¿Y qué habrá de la señal de tu venida? ¿Qué señales, qué cosas tenemos que empezar a mirar? ¿Qué va a pasar con el fin del mundo? ¿Dónde tenemos que poner nuestra atención para saber que estamos en tiempos del fin del mundo? Y mira cómo empieza el versículo 4. La primera palabra del versículo 4 es muy importante. Respondiendo Jesús. O sea que Jesús literalmente lo que hace es responder a esta pregunta que le hacen sus discípulos. Respondiendo Jesús les dijo, primero, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que lo primero que tiene que ver con esta respuesta de Jesús, tiene que ver con engaño. Tiene que ver con que va a haber un tiempo, en el mundo siempre ha habido engaño y siempre ha habido mentiras, pero habrá un momento en el que va a ser un engaño muy grande y especialmente un engaño que tendrá que ver con la persona de Cristo, porque es lo que están diciendo. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, pues esto no es otra cosa que una palabra profética sobre este jinete del caballo blanco, ¿no? Un jinete que vendrá a engañar, que vendrá a hacerse pasar por ese gran pacificador, ¿no? Establecerá ese acuerdo de paz con los judíos y se hará pasar por ese gran pacificador, ese que todo el mundo estaba esperando, y muchos creerán en él y le adorarán, y muchos creerán que este jinete del caballo blanco es el Mesías, cuando lo que realmente es el anticristo haciendo un alarde, vamos a decir, de su capacidad engañosa. Así que eso es lo que hemos visto la semana pasada. Hemos visto a este jinete del caballo blanco trayendo una falsa paz. ¿Y qué pasa? Que esta falsa paz, ahora vamos a irnos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, ¿qué pasará con esta paz? Aquí nos dice en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Así que ese tiempo de paz será trasladado, será traspasado en un tiempo de guerra. Y un tiempo de guerra como nunca hemos visto. Hemos visto dos guerras mundiales, o hemos visto en las televisiones, reportajes documentales. Ahora estamos viendo una guerra y vemos la destrucción y vemos todo.
Pero este tiempo de guerra que está diciendo aquí será una cosa mucho más grande de lo que hayamos podido imaginar o podido ver, ¿no? Y nada tendrá que ver con la batalla de Armagedón. Esto no es la batalla de Armagedón. Es un tiempo de conflicto representado por este caballo bermejo. Este caballo bermejo, el caballo bermejo es un caballo rojo. Es un caballo rojo. Y cuando aparezca, el él tiene el poder de quitar de la tierra la paz. Él tiene el poder de provocar que se maten unos a los otros y a él se le da una gran espada. Ahora, si volvemos otra vez, vamos a tener que estar entre el capítulo 6 de Apocalipsis y el capítulo 24 de Mateo. Vamos al capítulo 24 de Mateo y vemos, nos ha hablado primero de ese caballo blanco, de ese caballo representando a ese engaño masivo, y ahora versículos 6 y 7 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Bueno, aquí vemos ya en este versículo 6 especialmente cómo Jesús profetiza de este segundo caballo bermejo, cómo Jesús está profetizando de estas guerras, de estos conflictos, ¿no? El anticristo habrá sido un experto en organizar esos tiempos de paz, pero también al mismo tiempo va a tener un papel muy importante, va a ser también un experto en estos conflictos de guerra y en estas situaciones que nos están hablando aquí. Si estáis todavía en el capítulo 24 de Mateo, vamos al versículo 8 y versículo 9. Dice: y todo esto será principio de dolores. Todo esto será el principio de todos estos juicios. Entonces, versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí está haciendo una palabra profética acerca de que en toda esta gente que va a morir en este tiempo de mucha guerra, de mucho conflicto, habrá muchas muertes de los propios judíos. Así que aquí tenemos a este segundo caballo de Apocalipsis que se va a manifestar en un tiempo de conflicto, de guerra, como no se ha visto hasta entonces. Habrá mucha persecución de cristianos y de judíos especialmente, y este anticristo tendrá una capacidad especial para estos tiempos de guerra. Vamos otra vez al libro de Apocalipsis, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Bueno, estamos en un tiempo, primero ha habido un tiempo de engaño que se ha trasladado en un tiempo de mucha guerra, de mucho conflicto, y la consecuencia
esto lo estamos viendo en la guerra que hay en Ucrania, una de las consecuencias inmediatas es hambre, es escasez de alimentos. Incluso ya en Europa estamos sufriendo de alguna manera la escasez por los alimentos que deberían de exportarse de allí, ¿no? Así que este caballo, estamos en el tercer sello del caballo negro, dice que tiene una balanza en la mano y esta balanza representa como una especie de racionamiento. Así que habrá un tiempo de mucho racionamiento y también tiene su paralelo aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Yo lo leo si queréis, el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, esto pertenece al segundo caballo, y mira después dice, y habrá pestes y hambres, pestes y hambres. Así que aquí vemos cómo Cristo está profetizando los acontecimientos que nos está describiendo este libro de Apocalipsis. Si leyéramos algunas partes del Antiguo Testamento, como Lamentaciones, vemos como el color negro es el color típico del hambre, ¿no? Así que también alguno puede pensar, bueno, en el mundo hay mucho hambre ahora, hay muchos países que están pasando dificultades, pero igual que he dicho antes que la guerra que nos está hablando de este segundo jinete era una guerra mucho más grande. El hambre que nos está hablando aquí de este jinete del caballo color negro va a ser un hambre muchísimo más grande, más especial de lo que se haya podido ver nunca. Nunca habrá habido tanta hambre como lo que se nos cuenta aquí, ¿no? Luego seguimos, seguimos en Apocalipsis, capítulo 6, y vamos a los versículos 7 y 8. Versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, estamos en el cuarto sello. La semana pasada dijimos que los 4 primeros sellos ocurren en la primera parte de la tribulación. Así que aquí estamos todavía no han pasado los 3 años y medio, ¿no? Y lo que nos dice aquí de este caballo amarillo es que representa a la muerte. Venimos de un panorama donde ha habido guerras, venimos también de un panorama donde ha habido mucho hambre y como consecuencia de una cosa y de la otra habrá muchas muertes, ¿no? Muchas muertes. Así que guerra y hambre traen como consecuencia la muerte. Además, hay que ver que cuando dice aquí muerte, no se refiere solamente a muerte, sino se refiere a mortandad, a un tipo de muerte a gran escala. Mira lo que está diciendo el versículo 8, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, o sea, la cuarta parte de la tierra, más de 1.600 o 700 millones de personas podrán morir en ese tiempo. O sea, habrá un juicio. Y claro, algunos, cuando ya empezamos a hablar de este tipo de cosas, les entra una especie de conflicto, decir, ¿cómo, por qué tanta muerte? Bueno, esto es juicio. Y juicio, lo hemos dicho el otro día también, sobre los moradores de la tierra, sobre los incrédulos. Han tenido la oportunidad, se les ha podido predicar, han podido conocer la palabra del Evangelio, pero lo han rechazado y han preferido
adorar al anticristo y dejarse pues poner esa marca de la bestia, y este es el resultado, este juicio que va a haber sobre todas estas personas. Mira, otra cosa interesante, lo digo como curiosidad, no nos vamos a matar, no nos vamos a meter, perdón, con ello, pero mira lo que dice al final del versículo 8. ¿Cómo van a morir esta gente? Primero dice, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es curioso porque esto es profético también. Esto viene, si vamos al libro de Ezequiel, capítulo 14. Solamente lo contamos un poco como curiosidad. Capítulo 14 de Ezequiel, versículo 12. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Aquí tenemos uno de los primeros juicios, el hambre. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Mira, si hiciese pasar bestias feroces por la tierra y la asolasen, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Segundo juicio, habla de estas fieras, que es algo que sorprende un poco o te hace un poco meditar. Tercero, versículo 17, o si yo trajere espada, tercer juicio, espada. Versículo 19, o si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias. En fin, vemos aquí este asunto, ¿no? Por lo menos curioso, ¿no? De esta profecía de Ezequiel, perdón, donde nos habla de estos cuatro juicios: hambre, muerte, espada, y nos habla de las fieras, ¿no? Esto hay muchas interpretaciones, hay gente que lo interpreta de manera literal, algunos lo interpretan como plagas de, por ejemplo, de ratas o cosas así, pero bueno, todo esto será una gran mortandad que, como hemos visto, acabará con más de con una cuarta parte de la población de la Tierra. Así que, bueno, llegamos al quinto sello. Vamos otra vez a Apocalipsis, y aquí es donde, bueno, es interesante este sello, ¿no? Versículos del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vale. Hemos visto los cuatro primeros sellos, tener que ver cada uno de ellos con uno de estos cuatro jinetes del Apocalipsis, que son llamados por cada uno de los cuatro seres vivientes. Pero ahora cambia, en el quinto sello cambia, ahora llegamos a la mitad de la tribulación, al centro.
Eh, sí que tengo que decir una cosa, insistir, que no estamos hablando de juicios de los hombres ni juicios de Satanás, son juicios de Dios. Es Dios el que está juzgando estas cosas. Una cosa, cuando a veces veo que la gente al leer este quinto sello y hablar de las almas de los que han sido muertos, pues muchos de ellos piensan que el quinto sello es un sello que tiene que ver con el martirio, con cristianos martirizados. Pero hay que entender un poco el transcurso de lo que venimos leyendo. Y los juicios, todos los juicios son juicios de Dios. Entonces no cabe que Dios sea el que martiriza a sus propios creyentes. Sí que es un tiempo donde va a haber persecución por parte de Satanás, por parte del anticristo, del falso profeta. Va a haber una persecución de judíos y de cristianos. Pero este quinto sello no es un sello que tiene que ver especialmente con el martirio, pero sí, hay que ver que los sellos tienen que ver con juicios. ¿Y cómo es que aquí nos está hablando de las almas de los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios, que están bajo el altar? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Y que todos claman a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Está diciendo a los moradores de la tierra. Así que aquí tenemos un asunto muy interesante para mí en todo el tema de la teología. Hay algo en los salmos, en el libro de los salmos, que se llaman salmos imprecatorios. No sé cómo se dirá esto en francés. En español se dicen salmos imprecatorios. ¿Qué son los salmos imprecatorios? Muchos de ellos son salmos de David. Los salmos imprecatorios son oraciones, repito, muchas de ellas del rey David, en los que David está orando por justicia. Parece como venganza. Señor, juzga. Señor, acaba con mis enemigos. Señor, haz que estas naciones que se han opuesto a tu pueblo, pues queden borradas de la faz de la tierra. Oraciones que a mucha gente le sorprenden y que crean ciertos conflictos un poco morales en muchas personas. Estos son salmos imprecatorios, ¿vale? Que tienen su espacio y tienen su sentido. Vemos muchos mártires, o sea, dentro de la primera parte de estos 4 primeros sellos que se han abierto, habrá habido ya muchos mártires. Así que esta gente que está aquí, posiblemente han sido muchos de los que han sufrido en los 4 primeros sellos, a cuenta de, o sea, no en los 4 primeros sellos porque Dios les ha juzgado, sino durante el tiempo de los 4 primeros sellos y por la acción del anticristo, de Satanás. Han sufrido, han sido perseguidos y muchos estarán aquí. Y la persecución de judíos y de cristianos se potenciará mucho más a partir de la mitad de la tribulación, cuando el anticristo quiera recibir toda la adoración. Se intensificará el sufrimiento cuando el anticristo se proclame Dios. Estos que están aquí son las primicias de los salvos en la tribulación. Supuestamente, aquí ya la iglesia ha sido arrebatada. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios es que durante la tribulación va a haber salvos. Y estos son las primicias.
Dentro de ellos, como repito, estarán los judíos, y dice que estarán muertos, versículo 9, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, son gente que van a predicar la palabra y que van a dar testimonio de Cristo. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esto es algo que tenemos que tener claro en nuestras mentes. Estamos en tiempo de juicio. Es un tiempo de juicio. Si estuviéramos orando por nuestros enemigos, en tiempo de gracia es lo normal. Nosotros ahora lo que enseñamos es orar por nuestros enemigos en tiempo de gracia, porque estamos en el tiempo de la gracia y entonces la palabra nos enseña a orar por nuestros enemigos. Pero aquí ha cambiado la situación. Ya no estamos en tiempo de gracia, ya no es un tiempo de gracia, es un tiempo de juicio. Entonces, la voluntad de Dios aquí ya se ha llevado a la iglesia y Dios está juzgando, acabando con el juicio de las naciones al final de la gran tribulación. Dios está juzgando a los moradores de la tierra. Por eso es lógico que los cristianos, los salvos, los que han tenido un encuentro con Dios, oren en esta manera, como lo está diciendo aquí. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esto no es un conflicto espiritual, no es un conflicto moral, es lo natural en el tiempo en el que se está viviendo. Es como los salmos imprecatorios que hacía David, ¿no? Bueno, pues aquí es lo mismo. Dios está en un tiempo de juicio, juzgando. Esa es la voluntad de Dios y lo que nos enseña la palabra es a orar conforme a la voluntad de Dios. Así que esto no nos debe de sorprender. Hay gente que, bueno, tiene muchos conflictos con este tipo de oraciones, ¿no? Pero hay que entender dónde están, cuál es el tiempo que se está viviendo aquí y qué es lo que Dios está haciendo. Y Dios no está haciendo otra cosa sino juzgando a las naciones. Así que, bueno, esto es importante, ¿no? Por eso es normal verles pidiendo justicia, venganza, como la Biblia nos enseña, ¿no? De que la tierra clama por la sangre de Abel, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de Dios a eso? ¿Cómo Dios responde a estas oraciones? Bueno, primero, les dice, versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas. Les dio vestiduras de redención, de confianza, de seguridad, de la salvación, ¿no? De seguridad de que Él tiene su causa en sus manos, ¿no? Y mira, lo segundo, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Por qué se les dijo que descansasen un poco de tiempo? Bueno, porque todavía quedan 3 años y medio para la segunda venida de Cristo, para esa batalla de Armagedón, para esa destrucción del anticristo, del falso profeta, y que Satanás sea atado y quede ya atado. Así que por eso se les dice aquí, primero les da las vestiduras blancas, son justificados ya, pero al mismo tiempo les dice descansar un poco de tiempo, porque estamos en la mitad de la tribulación, quedan 3 años y medio. Este un poco de tiempo son los 3 últimos años y medio, los 3 años y medio de la gran tribulación, que aquí es donde estarán el 6º sello, el 7º sello, las 7 trompetas y las 7 copas, ¿no? Todos los juicios que tienen que ver con ello. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
bueno, aquí habla de lo que va a ocurrir en esa segunda mitad, ¿no? Así que esto es lo que tiene que ver con el quinto sello. El quinto sello es un poco contradictorio por eso, porque parece que no va en la línea, pero va perfectamente en la línea. Lo que pasa es que primero ha habido este engaño por parte del anticristo, después ha habido estas guerras, después ha habido hambre, después ha habido muerte, pero después son las oraciones de los santos las que son el instrumento, las que actúan y piden, igual que esos salmos imprecatorios, piden justicia, piden venganza. Y Dios escucha esas oraciones en ese momento. Nosotros no estamos en ese tiempo. Esto no quiere decir que mañana vamos a empezar a orar por todos los que nos caen mal, por el que ronca, Señor, que se caiga de la cama, no es nuestro tiempo. Nosotros vivimos en un tiempo de gracia. Nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos. Todavía estamos en eso. Pero habrá un día en el que estemos en ese tiempo, ¿no? O esperemos que no, porque, bueno, tiene que ver un poco con el tiempo de la tribulación. Esperemos no estar ahí y tener que ver estas cosas. Así que, bueno, creo que lo mejor es dejarlo aquí y ya dejar el sexto y el séptimo sello ya para la semana que viene, a ver si en los 4 días, en los 4 martes que nos quedan, podemos terminar sellos, las trompetas y las copas. El sexto sello, que nos meteremos la semana con él, es un sello ya que tiene que ver con la gran tribulación y ahí ya no está involucrado nadie, ni los jinetes, ni los 4 seres vivientes, ni las oraciones de los santos, sino Dios actuando solo. Él solo establecerá un tiempo de juicio. Son los tiempos también de donde estará la abominación desoladora, ¿no? Y todo lo que tiene que ver ese deseo del anticristo de estar sentado en ese trono del templo de Jerusalén, ¿no? Así que eso es todo lo que veremos en el sexto y en el séptimo sello. Vale, pues por mi parte, bueno, creo que es bueno ya dejarlo aquí y para no mezclar una cosa con la otra, ¿no? Para dejar estos 5 sellos primero, estamos ahí ya en la mitad de la tribulación, ya entrando en la gran tribulación y ahora nos meteremos ya estos días con, como he dicho antes, con las trompetas y con las copas. Hasta aquí.